Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de Rusia sigue en cuanto a la violencia y pensamos que los rusos están adelantando. Aparece Joe Biden prácticamente anunciando nuevas medidas en contra de Vladimir Putin y del oso, o sea, a Rusia. Le van a poner unas nuevas y auténticas sanciones. Veamos de qué se tratan y por qué las hace Joe Biden, y ahorita comentamos y a ver a quién perjudican más estas sanciones. En donde el presidente Joe Biden está a punto de anunciar nuevas medidas contra Rusia con impacto directo en la relación comercial entre ambos países. Bueno, y este anuncio se suma a una amplia gama de sanciones que Estados Unidos y sus aliados ya han impuesto para castigar a Rusia por su invasión a Ucrania. Recordemos que esta misma semana también el presidente ya había anunciado una prohibición en la importación de petróleo. Ahora están estas nuevas medidas. Escuchemos. Disculpas por hacerlos esperar. Hablé con el presidente Zelensky de Ucrania esta semana y le dije, como le he reiterado, que Estados Unidos está al lado del pueblo de Ucrania en la valerosa lucha por defender a su país, como lo están haciendo. A medida que Putin continúa su ataque incesante, Estados Unidos y nuestros aliados seguimos trabajando coordinadamente para incrementar la presión económica sobre Putin y para aislar Rusia del escenario mundial. Junto con otros aliados de la OTAN, del G7, Francia, Canadá, Italia, Japón, el Reino Unido y la Unión Europea, vamos a anunciar conjuntamente otras medidas para hacerle más presión a Putin y que responda por su agresión a Ucrania. Y voy a hablar de algunos de esos puntos en el día de hoy. Primero, cada una de nuestras naciones va a tomar medidas para privar de la condición de nación más favorecida a Rusia. Eso significa que dos naciones han llegado a un convenio de negociar bajo los mejores términos, aranceles más bajos, menos barreras y el mayor nivel posible de intercambio de exportaciones. En Estados Unidos lo llamamos relaciones comerciales normales. Revocar esta condición a Rusia le hará más difícil a ese país hacer negocios con Estados Unidos. Y haciendo esto conjuntamente con otras naciones que representan más de la mitad de la economía mundial, será un golpe muy fuerte para Rusia, cuya economía ya está sufriendo por las sanciones. Quiero agradecerle a los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado y a los representantes Neil Brady por su liderazgo bipartidista en el Congreso. Quiero agradecerle especialmente a la presidenta Pelosi, quien ha defendido activamente esta revocación de la condición de nación más favorecida hasta tanto se pudieran alinear a todos los aliados en esta respuesta. La unidad entre aliados es fundamental, como saben, y lo es en mi punto de vista. Hay muchas diferencias, pero defender la democracia en Ucrania, repeler la agresión de Rusia, no es o no debe ser uno de sus factores de división. El mundo libre se está uniendo para enfrentar a Putin. Nuestros dos partidos aquí en el país están encabezando el proceso y con cooperación bipartidista espero promulgar legislación que revoca la condición de estatus de nación más favorecida a Rusia. Estamos tomando otras medidas para prohibir importaciones de sectores vitales de la economía rusa, alimentos, productos del mar, vodka y diamantes. Esto hará más difícil también que Rusia obtenga préstamos de instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Putin es el agresor y Putin debe pagar el precio. Él no puede librar una guerra que amenaza los fundamentos mismos de la paz y la estabilidad internacionales y después pedir asistencia financiera de la comunidad internacional. El G7 también está incrementando la presión sobre los multimillonarios corruptos de Rusia. Estamos añadiendo nombres a la lista de oligarcas y sus familias y la creciente coordinación permitirá la detección e incautación de sus ganancias mal habidas. Ellos apoyan a Putin, le han robado al pueblo ruso y tratan de esconder su dinero en nuestros países. Parte de esa cleptocracia que impera en Rusia, en Moscú, y deben sentir el dolor
valor de las sanciones. Y a medida que vamos en pos de estos superyates, casas vacacionales y propiedades de miles de millones de dólares, les haremos más difícil también el adquirir productos de alto nivel producidos en nuestros países, productos de lujo. Otra de las medidas que estamos tomando, pero no son las últimas medidas. Y como he dicho, desde el comienzo de todo esto, vamos a golpear duramente a Putin, porque estamos trabajando al unísono con nuestros aliados. La totalidad de estas sanciones está aplastando la economía de Rusia. El rublo ha perdido más de la mitad de su valor. Se requieren unos 200 rublos para hacer $1 hoy en día. La bolsa de valores ha estado cerrada por casi 2 semanas, porque saben que en el momento que abra se va a derrumbar. La evaluación crediticia de Rusia está en el nivel de basura, y esto está dejando a Rusia viviendo prácticamente al día. Estamos colaborando con nuestros aliados y socios para tener la máxima cooperación posible, al tiempo que ayudamos al pueblo ucraniano a defender su nación. Estados Unidos ha asignado más de $1.000 millones en asistencia a Ucrania en el último año, y esto incluye armamento antiblindaje y antiaéreo que le permite atacar tanques y helicópteros. Cada día llegan más suministros. También desde Estados Unidos estamos facilitando asistencia de seguridad de nuestros aliados y socios a Ucrania, y estamos trabajando estrechamente con la ONU y organizaciones humanitarias para apoyar a los desplazados por la violencia en Ucrania. Estamos aportando decenas de miles de toneladas de suministros humanitarios, agua, alimentos, medicinas, que llegan en camiones y trenes cada día. Ayer en Polonia, la vicepresidenta Harris anunció otros $53 millones en apoyo humanitario para Ucrania. Eso lleva el total de la asistencia humanitaria a $107 millones en 2 semanas. En este esfuerzo se nos han unido más de 30 países que proveen cientos de millones más. Y anoche el Congreso aprobó la ley de gastos de manera bipartidista, que incluye $13.400 millones en asistencia para el pueblo ucraniano. Espero promulgar eso de inmediato, y quiero ser muy claro. Vamos a asegurarnos que Ucrania tenga el armamento necesario para defenderse de las fuerzas rusas. Vamos a enviar dinero, alimentos y asistencia al pueblo ucraniano, y los refugiados ucranianos deben ser recibidos con los brazos abiertos, y vamos a brindar más apoyo para Ucrania. Vamos a seguir junto con nuestros aliados en Europa para enviar un mensaje inequívoco. Vamos a defender cada pulgada del territorio de la OTAN con todo el poderío de una OTAN unida y galvanizada. No vamos a librar una guerra contra Rusia en Ucrania. La confrontación entre la OTAN y Rusia conduciría a una tercera guerra mundial, algo que tenemos que evitar. Pero sabemos que la guerra de Putin contra Ucrania nunca terminará en victoria. Él quería dominar a Ucrania sin luchar, y fracasó. Quiso fracasar la unidad europea y no lo logró. Quiso quebrar la alianza transatlántica y no pudo. Quiso doblegar a Estados Unidos y no pudo. El pueblo estadounidense está unido, el mundo está unido, y estamos al lado del pueblo de Ucrania. No vamos a dejar que autócratas y estos pseudoemperadores se adueñen del mundo. Este es el momento de la unidad en aras de la paz y la seguridad mundiales. Estamos demostrando fortaleza y no vamos a flaquear. Dios los bendiga a todos, Dios bendiga a Ucrania, y Dios bendiga a nuestros soldados. Se ha dicho que Rusia pudiera usar armas químicas u operaciones de bandera falsa en ese sentido. ¿Qué evidencia tienen al respecto? ¿Y respondería Estados Unidos militarmente si Rusia lanza un ataque químico? No voy a hablar sobre temas de inteligencia, pero Rusia pagaría un precio muy alto si usa armas químicas.
Esas fueron las palabras del presidente Biden. Dijo, Putin es el agresor y debe pagar un precio. Exactamente. El anuncio que acabamos de escuchar es básicamente que Rusia va a perder la designación por sus siglas en inglés PNTR o la nación más favorecida, y esto es una normalización del comercio entre Estados Unidos y Rusia. Importante recalcar que lo está haciendo también en consonancia con la Unión Europea, el grupo de G7 y los aliados de la OTAN. Y habló de... Bueno, pues ahí está básicamente Vladimir Putin. Van a recibir estas sanciones y después nos dice el Pentágono qué es lo que está pasando básicamente con la guerra, el avance y todo eso. Veamos de qué se trata y ahorita comentamos. De Rusia siguen con toda la violencia y pensamos que los rusos están adelantando sus acciones sobre Kiev. No quiero hacer mucho revuelo con las imágenes satelitales. Puede ser simplemente protección de tropas porque los ucranianos siguen amenazando esa caravana. Esencialmente, no estamos viendo ningún progreso para operaciones de reabastecimiento y apoyo en el sur. Pero nuevamente, yo tendría cuidado en no interpretar demasiado la situación. Creo que me faltó algo. Sí, es difícil saber con certeza qué es lo que están haciendo los rusos. Pensamos que atacaron dos pistas en el oeste. No es que no haya habido ataques en el oeste de Ucrania en los últimos 16 días. El asunto es que no hemos visto esto como una operación de rutina. 2 en un día es notable. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica? Realmente no lo sabemos. Pensamos que los objetivos eran pistas de aterrizaje. Pareciera que quieren privar a los ucranianos de la posibilidad en el oeste del país, pero en gran medida el mayor poderío militar está en el este del país, es donde hay más violencia. Allí se está concentrando el mayor esfuerzo. Ellos están yendo tras centros poblados como Kiev, Mariupol, Mykolaiv en el sur y siguen luchando en el Donbass. Así que es un cambio menor o implica una ampliación del esfuerzo. Creo que es muy pronto para saberlo. Hablamos de 2 ataques contra 2 pistas, no es que no hayamos visto algo similar en el pasado. No creo que podamos extrapolar una estrategia. La mayor parte del poder de combate está en el este. ¿Qué tipo de armamento se usó contra esas bases? Misiles procedentes de Belarus. No tenemos el punto de origen o el tipo de munición. Rusia dice que está usando armamento de largo alcance de precisión. Pudiéramos decir que es así. No hay concentración en el oeste. Eso sugeriría proyectiles de largo alcance, pero detalles sobre la munición, la ojiva, no sabemos. En cuanto a los MiG-29, ¿se pudo haber operado los MiG-29 desde estas bases? No lo sabemos. ¿Qué haría Estados Unidos si Rusia usara armas químicas en Ucrania? Yo no quiero caer en especulaciones. Ustedes escucharon al presidente, quien dijo muy claramente hoy que esto traería consecuencias severas para Rusia si llegara a ocurrir, y creo que no sería útil que yo abundara en eso desde el Departamento de Defensa. ¿Piensa que los ataques contra estas bases en el oeste es porque se estaba canalizando equipo militar a través de las mismas? Yo no voy a hablar de los procedimientos de selección de objetivos de Rusia. No sabemos qué es lo que estaban pensando los rusos. Es difícil saberlo. ¿Ha habido algún cambio en el frente nuclear? ¿Algún indicio de que Rusia esté considerando el uso de algún arma nuclear? Y en cuanto al tema de las armas biológicas, ¿hay indicios que hayan
trasladado esas armas para las inmediaciones. Quiero ser muy cuidadosos al hablar de evaluaciones de inteligencia. Yo diría, y esto es algo que analizamos cada día, que tenemos confianza en la capacidad de disuasión estratégica que tenemos en posición para defender nuestro país y defender a nuestros aliados y socios. No tengo nada específico que decir sobre el lado ruso. Les puedo decir que no hemos visto nada que nos de razón para cambiar nuestra posición en este momento. Creo que es lo más que les puedo decir. En cuanto a las armas químicas o biológicas, nuevamente, no quiero entrar en evaluaciones de inteligencia. No tengo nada que reportar en lo que concierne a las capacidades químicas o biológicas de Rusia. Debo decir que este es un país que tiene reputación por usar ese tipo de armas contra personas y sabemos que tienen un programa y dos, seguimos observando el potencial y subrayo la palabra potencial que estén haciendo ruido con esto para crear un subterfugio o una excusa para escalar el conflicto. Una vez más, estamos dándole seguimiento a esto cada día. No tengo ningún indicador específico del que hablar en este momento. Y anoche el presidente Zelensky decía lo mismo en su discurso. Hay que tener cuidado cuando se habla de los rusos porque cuando acusan a alguien de algo, probablemente es algo que ellos mismos quieren hacer. Debemos ser cautelosos. El ministro de Defensa de Ucrania informó hoy que habían lanzado misiles contra Belarus, tratando quizá de atraer a Belarus al conflicto. Se está haciendo algo para mantener a Belarus fuera del conflicto. Ya ha habido lanzamientos de misiles de Belarus a Ucrania. No podemos confirmar estos reportes. No tenemos nada que permita corroborar eso y sí puedo decirles que no hemos visto ningún indicio de fuerzas de Belarus que hayan entrado a Ucrania. Debemos mencionar que el presidente de Belarus le comentó a los medios estatales el otro día que era importante que sus fuerzas defendieran la retaguardia de las fuerzas rusas. Es la única vez que ha dicho algo respecto a la posición de Belarus o posible participación, pero nada indica que lo hayan hecho o que lo estén preparando. Con las sanciones entrando en efecto, los precios del combustible se están disparando en muchos países, lo cual pudiera acicatear conflictos en países que ya están en situaciones precarias. No hay un riesgo creciente de conflictos globales porque se hace más difícil atender a gente que ya está en dificultades. Obviamente, el gobierno está analizando el ángulo humanitario de esta guerra por elección. Están explorando múltiples oportunidades de trabajar con la comunidad internacional para colaborar en este sentido. No queremos nada que pueda exacerbar la inseguridad alimentaria. No tenemos nada que decir de parte del Departamento de Defensa. Pero pasando a otro elemento implícito en su pregunta, que es el riesgo de una escalada, por supuesto que nos preocupa que este conflicto pueda ir más allá de donde ya está. Ya es bastante peligroso dentro de Ucrania. Así que en cuanto a las cosas que estamos observando
y las preocupaciones que tenemos sobre una potencial escalada. Ustedes tienen este conflicto en Ucrania que ya está teniendo repercusiones y ya hay zonas de conflicto. ¿Hará esto más difícil la situación? Nuevamente, no hemos visto, creo que a dónde va la pregunta. Con frecuencia cuando hay inestabilidad en un área, esto puede afectar a otros lugares en la región o en el mundo. En términos generales, continuamente estamos analizando amenazas en el mundo y sabemos que estas amenazas y conflictos pueden generar inseguridad en lugares que no son el origen del conflicto. Por supuesto que tenemos una visión global, lo hacemos cada día a la luz de lo que estamos presenciando en Ucrania. Déjeme decirlo de otra manera. No hemos visto ningún indicador específico que estén enfrentando retos inmediatos como resultado de esta situación. Creo que ese es el punto de la pregunta. Me parece que es muy pronto para decirlo o saberlo, pero obviamente estamos muy atentos al potencial de una escalada. Y si me permite, quisiera reiterar que esta es una guerra por elección. El señor Putin pudiera acabar con esta guerra ahora mismo, accediendo a una solución diplomática o al menos parando los bombardeos, la muerte y la destrucción que está causando contra una nación que no ha provocado a nadie, que no representaba una amenaza para Rusia. Todo esto fue porque él quiso. Toda esta sangre está en sus manos. Si él pudiera parar todo esto ahora mismo, si quisiera. Se ha dicho que algunos aliados de la OTAN pudieran enviar refuerzos. ¿Lo apoyaría a Estados Unidos? He dicho muchas veces que las naciones soberanas toman sus propias decisiones y lo respetamos. No se trata de que Estados Unidos tenga poder de veto o de luz verde para una cosa u otra. Estamos trabajando con nuestros aliados y nuestros socios para tener la capacidad que los ucranianos necesitan y que están usando muy bien. Parte de ese material lo tenemos y lo estamos proporcionando. Hay material que no tenemos, sabemos que otros lo tienen y estamos coordinando eso también. Y esa asistencia está fluyendo. Yo no voy a hablar de sistemas individuales, no lo he hecho antes, no lo voy a hacer ahora, pero estamos trabajando muy duro para cooperar con otros aliados y socios. Y depende de cada nación el tomar estas decisiones y de anunciarlas si desean hacerlo. Pueden hacerlo y debemos respetar eso. Lo importante y lo que quiero que quede claro es que estas son conversaciones activas, estamos coordinando la asistencia de la mejor manera posible y seguiremos hablando con los ucranianos sobre lo que necesitan para poder defenderse del mejor modo posible. En cuanto a funcionarios o efectivos de Estados Unidos cerca de la frontera de Polonia, nosotros no discutimos las reglas de acción. ¿Alguna actualización sobre el uso de la línea de desescalada? Y el secretario Austin ha tratado de comunicarse con su contraparte ruso. Usted dijo que estaban ayudando a coordinar asistencia. ¿Incluye eso un puente aéreo desde países donantes? La línea de distensión no ha tenido interacciones específicas que mencionar. Esta línea se prueba 1 o 2 veces al día
Con un par de excepciones, los rusos han levantado el teléfono, sabemos que contestan, así que sabemos que la línea está operativa. No he tenido conversaciones que mencionar entre el secretario Austin y su contraparte ruso, y creo que eso no vaya a cambiar en el futuro cercano. Y en cuanto a la asistencia de coordinación, no quiero entrar en detalles o en muchos detalles aquí. La coordinación tiene dos planos: en las conversaciones con aliados y socios sobre estas capacidades y su disposición a aportar, y por otro lado está el tema de la asistencia logística, y esto realmente varía de país a país, de capacidad en capacidad, pero estamos tratando de ayudar con esa función de coordinación. Y los británicos también. Ellos han sido bastante explícitos en cuanto a sus labores de coordinación, y les agradecemos su asistencia. Los rusos han ocupado muchas áreas de Ucrania. ¿Sabe si los ucranianos están lanzando una guerra de guerrillas en estas áreas ocupadas? Y segunda pregunta, me imagino que los rusos tienen que haber capturado efectivos ucranianos. ¿Los están tratando como prisioneros de guerra con las garantías de las convenciones de Ginebra? No tengo información sobre soldados capturados de ninguna de las dos partes, y ciertamente no puedo hablar de cómo estarían siendo tratados. Nosotros no estamos involucrados en esta guerra, pero la expectativa es que ambas partes acaten los requerimientos de las convenciones de Ginebra y traten a los soldados capturados en forma humanitaria y de acuerdo con las normas militares. Pero no tengo información sobre cómo se vería eso en cuanto a cifras o sobre el tratamiento de personal. Y en cuanto a tácticas de guerrilla, nuevamente, yo prefiero que los ucranianos sean los que digan cómo están luchando. Están luchando de manera valerosa, muy creativa, y no se trata de una lucha solamente de las Fuerzas Armadas. Ustedes lo han visto en ciudadanos comunes y corrientes que están recibiendo armas del gobierno, aprendiendo a usarlas y las están usando. Y parte de la resistencia ha sido no violenta. Ustedes ven a grupos de ucranianos bloqueando calles, parando el avance de unidades rusas. La resistencia tiene múltiples facetas. Si lo vamos a llamar tácticas de guerrilla o no, no lo sé. Es un debate más amplio, pero ellos se están defendiendo y nosotros vamos a seguir buscando formas de asistirlos. En cuanto a Corea del Norte, ¿puede decirnos por qué el Pentágono decidió dar la medida aparentemente sin precedentes de hacer una declaración pública en el sentido de que incrementarían la recopilación de información de inteligencia sobre el programa de misiles balísticos de Corea del Norte? ¿Por qué le iban a dar información a Corea del Norte, que tiene la intención de recabar más información de inteligencia sobre su programa de misiles balísticos? Y es esta apertura frente a un potencial adversario, es una lección derivada de la situación con Rusia, tratando de que este anuncio sea un disuasivo. Of course you do.
Bueno, hay muchos elementos allí. Creo que dije en mi declaración que nosotros decimos estas cosas públicamente y anunciamos ciertas cosas porque nos parece que es importante denunciar comportamientos que hemos visto en las últimas semanas, y pensamos que es importante que la comunidad internacional hable con una sola voz frente a estas situaciones. Sabemos que la República Democrática de Corea tiene un programa de misiles. No voy a entrar en detalles sobre las evaluaciones que hemos hecho. No voy a ir más allá de mis declaraciones públicas, pero ciertamente estas pruebas son una provocación, violan resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y nos dan a nosotros y a muchas otras naciones preocupaciones adicionales respecto a la capacidad que está tratando de desarrollar Corea del Norte. Nuevamente, nos parece que es importante plantear esta situación. Y en cuanto a si esta es una lección aprendida, yo sería cuidadoso de no hacer conexiones entre estas revelaciones y otras cosas ocurridas antes de la invasión a Ucrania. Cuando pensamos que una información debe ser de conocimiento público, la damos a conocer de la mejor manera posible. Por supuesto que hay cosas de las que no vamos a hablar, pero pensamos que el hablar públicamente de estas pruebas era lo indicado. En cuanto a la línea de distensión, entendemos que nunca ellos han llamado a Estados Unidos. Que yo sepa, nosotros hemos probado la línea 1 o 2 veces al día. Y usted dice que reconoce el timbre. Fue un mal intento de humor. Básicamente quise decir que nosotros sabemos y ellos saben cómo usar el sistema. Usted mencionó la reunión en la OTAN. Hemos estado hablando de la fuerza de respuesta de la OTAN activada y el potencial de las fuerzas dedicadas a esto. ¿Cuál es el número de efectivos participando activamente? Bueno, no tengo ningún requerimiento que hablar en este momento. ¿Cuál será el tono de estas reuniones en Bruselas? Bueno, esta reunión ministerial, a la luz de este asunto, ya vamos para 3 semanas de este conflicto y no sé cómo van a estar las cosas la semana que viene, pero esperamos que los ministros hablen seriamente sobre estos temas y qué hacer con sus defensas y asegurarnos de que todos tenemos una perspectiva común de la naturaleza de la amenaza y qué es lo que hay que hacer bajo nuestros compromisos por el artículo 5. ¿Hay algo específico al tope de la agenda? Yo dejaré que la OTAN y el secretario general hablen de esto. Yo no me voy a adelantar a esta agenda. El secretario está complacido de ir a esta reunión. Sabemos que hay mucho de qué hablar. Hay mucho que ha estado ocurriendo con la alianza. La alianza es mucho más viable que nunca. Y nuevamente, habrá mucho de qué hablar en términos de lo que estamos viendo en Ucrania y el efecto necesario de esto en la alianza, incluyendo la aplicación de la fuerza de respuesta de la OTAN. ¿Quién, cómo, dónde? Esperamos que todo eso se discuta.
Volviendo a Corea del Norte, ¿puede usted decirnos qué medidas se han tomado antes de tomar esta nueva dirección? Bueno, lo que ha cambiado es que hemos incrementado operaciones en el Mar Amarillo. Hemos reforzado las defensas antimisiles y pienso que ustedes entenderán la necesidad de esos esfuerzos. En cuanto a la respuesta, los rusos le habrían dicho a Noruega que querían enviar observadores. Hay aviones sobrevolando los ejercicios. ¿Ha habido alguna tentativa de provocación o interferencia? Bueno, la protección de las fuerzas siempre es primordial. Siempre es un factor. Esto es un ejercicio. Y bueno, lo anunciamos. De hecho, venimos hablando de esto desde hace ya tiempo. Es un ejercicio de defensa. El otro día estuve aquí y hablé de todas las capacidades que vamos a estar ejercitando y lo que este personal estará haciendo. Vamos a seguir siendo tan transparentes como sea posible con el ejercicio. No hay razón para que nadie interprete esto como una amenaza. Por ende, no hay razón para que nadie amenace a nadie, particularmente a los rusos. Pero, por supuesto, la seguridad de las fuerzas es vital y estaremos atentos si surgiera cualquier amenaza específica. Ustedes no hablan de factores específicos de seguridad. Algunas de estas cosas se han publicado ya. Me pregunto si usted pudiera hablarnos de cómo fue el proceso de toma de decisiones o cómo es cuando el Pentágono habla de sus sistemas de seguridad. Hemos sido muy consistentes. Desde antes que el señor Putin decidiera lanzar su guerra en Ucrania, en que le daríamos a Ucrania lo que necesite para defenderse. No voy a dar una lista de artículos. No lo he hecho antes, no lo voy a empezar a hacer ahora. No sería de utilidad, como comprenden, para los ucranianos si nosotros dijéramos qué es lo que tienen o qué es lo que están recibiendo. Si ellos quieren hablar de lo que están utilizando, es su derecho, pero no lo vamos a decir desde acá. Es una cuestión de prudencia. Nosotros mismos nos preocupamos por nuestras operaciones. En este caso, respetamos las operaciones de Ucrania. En cuanto a Belarus, funcionarios del gobierno ucraniano han hablado de una potencial invasión de fuerzas de Belarus, quizás hasta esta misma tarde. ¿Tiene algo que decir a esas alegaciones de autoridades ucranianas? Yo no he visto esos reportes, solo puedo hablar de lo que vemos y no estamos observando ninguna amenaza inminente de fuerzas de Belarus. No quiero decir que no vaya a ocurrir, que no pueda ocurrir, o que ellos se pudieran involucrar de una forma que no podemos anticipar, pero solo le puedo hablar de lo que vemos en este momento. Funcionarios ucranianos dijeron hoy que un tercer general ucraniano fue abatido por fuerzas rusas. ¿Puede decirnos algo al respecto sobre la ofensiva de Rusia? No puedo confirmar eso, Paul. John, did you just call me? I did, Tony. Okay, sorry, I missed that. Two questions, one budget question and one. Una pregunta sobre presupuesto y otra sobre defensas aéreas. El presidente está por firmar el paquete de $1.5 billones que incluye la asistencia para Ucrania, para darles equipo nuevo. ¿Cuán pronto podrá el Pentágono
enviar estos nuevos embarques de equipo. Miren, no voy a entrar en detalles del proceso en este momento. Tony, te puedo decir, como hemos dicho antes, que seguimos llevando asistencia correspondiente al último paquete que había firmado el presidente. Seguimos entregándolo. Lo hemos hecho en las últimas 24 horas y seguiremos en las próximas 24. Obviamente, como he dicho antes, vamos a seguir dándole asistencia de seguridad a los ucranianos en tanto y en cuanto podamos y tan rápido como podamos, bajo la autoridad y usando los fondos contemplados en este presupuesto, cuando el presidente lo promulgue. El presidente ha dicho que lo va a promulgar y en líneas generales estamos agradecidos de tener esta legislación promulgada. ¿Algo más aquí en la sala? Muy bien, así concluimos por hoy. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está claramente lo que viene siendo las declaraciones de Joe Biden, las nuevas sanciones que se le van a hacer a Vladimir Putin y al oso, o sea, a Rusia, ya que desafortunadamente se hizo la guerra y pues Estados Unidos quiere implementar estas sanciones que también les están afectando a ellos porque la inflación se está yendo por los aires básicamente y nadie hace nada al respecto de esto, o sea que Estados Unidos no le importa eso, ellos lo que quieren es básicamente, les importa el dinero, y el dinero, y el dinero, y su pueblo pues prácticamente nada. Donde dice que quitará las ventajas de aranceles a sus productos y revocar ventajas de comercio, o sea, que les va a aumentar todo lo que venga de Rusia, les va a aumentar un precio, un arancel más caro para que no compren sus productos de Rusia. Donde también dice que en el 2019 Rusia exportó a Estados Unidos, o sea que le vendió a Estados Unidos 22,000 millones de pesos y que pues Putin es básicamente el agresor, se le vienen sanciones a él y a sus familiares y a todos los oligarcas rusos básicamente, y también donde dice que hará sanciones más difíciles para que Rusia tenga asistencia financiera internacional con el SWIFT básicamente, que el rublo se desplomó a la mitad de precio y que van a asegurar que Ucrania tenga el armamento necesario para defender a Rusia. Pero sin embargo, aquí el mundo, el pueblo ruso, el pueblo estadounidense y el pueblo europeo es el que está perdiendo y todo alrededor del mundo por esta inflación tan alta porque